Historias de Jack. Empezamos. Nunca pensé que hacer una simple compra en la Deep Web me llevaría directo al infierno. Lo recuerdo como si fuera ayer, aunque cada vez que lo hago, siento que revivo ese horror, como si fuera una condena que se repite sin descanso. Todo empezó una noche cualquiera. Una de esas en las que el insomnio se vuelve compañero inseparable y la soledad pesa como una losa. Esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Aquella noche me aburría tanto que decidí adentrarme en lugares de internet que jamás había visitado. No era un experto, ni un hacker, ni nada parecido. Solo un tipo con demasiada curiosidad y un poco de imprudencia. Me topé con un foro clandestino, lleno de mensajes crípticos y usuarios anónimos que parecían hablar en clave. En medio de ese caos apareció un anuncio que me llamó la atención. Producto 100% seguro, sin rastros, entrega garantizada. No había imágenes ni descripciones elaboradas, solo esa frase breve y directa que parecía una invitación a cruzar la línea. Abrí el enlace y entré en un mundo que hasta entonces solo conocía por rumores y leyendas urbanas. La Deep Web, un lugar donde las reglas normales no existen y las sombras gobiernan cada rincón. De inmediato me contacté con alguien que se hacía llamar Ghost. Su forma de comunicarse era fría, impersonal, como si fuera un programa automatizado, pero cada palabra estaba cargada de un peligro latente. Me dijo que para seguir debía pagar en bitcoins, sin garantías, sin preguntas. Solo confiar. La idea de comprar drogas de forma anónima y sin riesgos me atrapó, y aunque una voz interior intentaba advertirme, la adrenalina pudo más. Transferí el dinero, una cantidad considerable, a una dirección que me dieron. A partir de ese momento, el reloj se convirtió en mi peor enemigo. Cada minuto que pasaba hacía que la ansiedad creciera, que la idea de estar atrapado en algo más grande y oscuro me hiciera sentir vivo y muerto al mismo tiempo. Las horas que siguieron fueron una mezcla de nervios y expectativa. Sentía que alguien me observaba, que no estaba solo. Cada sonido fuera de lugar, cada sombra en la pared, se transformaba en una amenaza. Mi móvil no dejaba de vibrar, aunque nadie respondía. En esos momentos entendí que había cruzado un punto de no retorno, pero aún no sabía cuánto iba a pagar por mi curiosidad. Cuando por fin sonó el timbre, mi corazón casi estalla. Eran las 3 de la madrugada y la figura que apareció en la puerta no parecía un repartidor común. Iba vestido completamente de negro, con una gorra baja que ocultaba su rostro y unos ojos que reflejaban algo más que indiferencia. No hubo palabras, solo un intercambio rápido y tenso. Cerré la puerta y me quedé parado, con el paquete temblando en las manos. Abrí el envoltorio con cuidado, esperando encontrar solo la droga, pero dentro había algo más. Entre los sobres cuidadosamente empaquetados, había un dispositivo pequeño, una cámara diminuta que parecía sacada de una película de espías. Fue entonces cuando el frío comenzó a recorrer mi espalda y comprendí que me estaban vigilando. A partir de ese momento, mi vida comenzó a desmoronarse. Mi paranoia creció sin control. Empecé a notar movimientos extraños a mi alrededor, ruidos que no tenían explicación, sombras que parecían acecharme desde todos los rincones. Aquella cámara no solo era un objeto, era un símbolo de que estaba atrapado, de que alguien controlaba cada uno de mis pasos. Una noche mi móvil vibró con un mensaje que hizo que la sangre se me helara. Te estamos observando, Jack. No intentes huir. Intenté borrar ese mensaje, pero no servía de nada. Cada intento de desconectarme me acercaba más a un abismo sin salida. Los días que siguieron fueron una pesadilla constante. Empecé a recibir llamadas sin respuesta, mensajes con amenazas veladas, y sentí que mi vida social se desvanecía. Amigos con los que hablaba dejaron de contestar. Mis cuentas digitales comenzaron a ser bloqueadas misteriosamente. Me di cuenta de que no solo era yo quien estaba atrapado, sino que el sistema que había tocado con un dedo era mucho más profundo y corrupto de lo que imaginaba. Intenté buscar ayuda, pero nadie quería acercarse. La policía parecía ignorarme, o peor, estaba infiltrada.
Una noche, mientras trataba de eliminar todo rastro de mi conexión con aquella red, escuché pasos fuera de casa. Miré por la ventana y vi una figura oscura observándome desde la esquina. Mi mente ya no distinguía la realidad del miedo. Finalmente, llegó la noche que cambió todo. Al abrir la puerta para recoger el correo, unos golpes violentos resonaron en toda la casa. No tuve tiempo para nada. La policía irrumpió con armas largas y órdenes de arresto. Me esposaron y me arrastraron fuera de mi refugio sin explicaciones, sin piedad. La celda donde me encerraron era fría, oscura y opresiva, como si las paredes quisieran absorber cada átomo de mi alma. Aunque mi vida parecía terminada, lo peor aún estaba por llegar. Cuando los policías me arrastraron fuera de mi casa, me dejaron claro que no era solo un arresto más. Yo estaba en medio de algo mucho más grande, más oscuro y perverso de lo que había imaginado. Durante los interrogatorios, el aire se volvía irrespirable. Me sentaban frente a hombres con rostros duros y miradas inquisitivas, que me lanzaban preguntas como balas. ¿Quién te vendió la droga? ¿Conoces a alguien más en la red? ¿Has visto algo extraño? Pero lo que nunca me dijeron, lo que jamás llegó a mis oídos hasta horas más tarde, era que yo no era el objetivo principal, sino un peón en un juego que iba mucho más allá del tráfico de estupefacientes. Una noche, uno de los policías, cansado de la rutina y quizá con algo de compasión, me mostró imágenes que aún hoy me persiguen. Víctimas secuestradas, con rostros desfigurados por el miedo y la tortura, gritos ahogados en la oscuridad, cuerpos que se retorcían en agonía, todo grabado con cámaras diminutas, similares a la que me enviaron. Eran productos de un mercado macabro, vendidos a quienes pagaban fortunas por ese horror digital. Y mi cara apareció en una de esas grabaciones. Lo que había empezado como una simple compra se convirtió en mi sentencia. Esa red no solo traficaba con drogas, sino con la vida misma. Las víctimas desaparecían sin dejar rastro, y sus torturas eran la mercancía más valiosa. Los días en la celda se hicieron interminables. El olor a humedad, el silencio roto solo por el eco de mis pensamientos, y la certeza de que no estaba solo me consumían. Algunos policías estaban implicados en la red, usando la operación para sus propios fines, y pronto comprendí que la ley no estaba de mi lado. Mis peticiones de ayuda eran ignoradas o usadas en mi contra. En la soledad de la celda, mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Escuchaba susurros que no estaban, veía sombras que no existían. La paranoia se convirtió en una prisión mental peor que la física. Una noche, recibí un último mensaje en el móvil que, por alguna razón, aún conservaba conmigo. Una fotografía mía tomada de un vídeo que ya se vendía en la Deep Web bajo el nombre de La última experiencia del comprador. No había salida. Era un epitafio digital, una condena sin apelación. Sabía que nunca saldría de aquella prisión. Mi historia se había convertido en un aviso para quienes, como yo, piensan que la Deep Web es solo un juego peligroso. No lo es. Es un agujero negro que traga vidas, identidades y almas. Y mientras escribo estas palabras, atrapado en un limbo entre la realidad y la pesadilla, solo puedo esperar que alguien me escuche y aprenda de mi error. Porque yo, Jack, soy la prueba viviente de que hay cosas que no deberían ser tocadas. Nunca saldré de aquella celda. Nunca saldré de la Deep Web. Si esta oscuridad en todos los niveles te ha sorprendido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Cuéntame qué harías tú si te encontraras en una pesadilla como esta. Nos vemos en el próximo relato. Nunca debí aceptar aquella invitación, porque cuando entras en la Deep Web buscando dinero fácil, no sabes a qué precio vas a pagarlo. Todo empezó en uno de esos días en que la desesperación te abraza tan fuerte que solo quieres escapar, sin importar a dónde. El paro, las facturas sin pagar, el frío de un piso vacío. Estaba roto y me encontraba en un callejón sin salida. El dinero era un espejismo cada vez más lejano. Pasé horas buscando en foros y chats convencionales, pero nada que pudiera hacer sin caer en estafas o perder más tiempo. Entonces alguien mencionó la Deep Web,
ese lado oculto de Internet, donde se puede ganar dinero en grupo, sin preguntas, sin límites. Era algo que me asustaba, pero la necesidad pudo más. No fue fácil acceder. La Deep Web no es como abrir un navegador normal y buscar algo. Es un mundo secreto que exige códigos, invitaciones y precauciones extremas. Pasé noches enteras aprendiendo cómo usar Tor, cómo manejar monederos de criptomonedas y evitando caer en trampas. Entonces, una noche, recibí un mensaje cifrado que parecía sacado de una película. Una invitación privada a un foro cerrado llamado La Cosecha. Para acceder, debía pasar pruebas que nadie explicaba muy bien. Pero la promesa era clara: trabajar en equipo para ganar dinero real. La primera prueba fue tan absurda como aterradora. Me pidieron demostrar que estaba solo en mi casa durante 48 horas, enviando vídeos en tiempo real y capturas de pantalla de mis dispositivos. Parecía una vigilancia constante, una forma de control que ya me hizo sentir atrapado. Al principio pensé en abandonar, pero el tiempo corría y las cuentas no esperaban. La ansiedad me empujó a seguir. Me aceptaron. Y entonces empezó el verdadero terror. La comunicación era a través de mensajes encriptados, sin voz ni vídeo. Nadie se mostraba. Nadie revelaba su rostro ni su identidad real. Los apodos eran extraños. Algunos parecían nombres de plantas venenosas o términos de cosecha, como el nombre del grupo. El primer trabajo fue sencillo en apariencia: distribuir un paquete digital que contenía instrucciones para hackear pequeñas cuentas bancarias y transferir pequeñas cantidades sin ser detectados. Era un crimen, sí, pero parecía seguro porque la suma individual era baja. Cada uno tenía un papel claro. Unos codificaban, otros enviaban los archivos y otros se encargaban de eliminar cualquier rastro digital. Funcionamos como una máquina bien engrasada y ganamos nuestro primer dinero. Pero lo que más me impresionó fue la disciplina. Nada de charlas banales ni errores. Cualquier desviación era penalizada con exclusión inmediata, aunque no sabíamos qué les pasaba a los que se iban. Nadie regresaba ni daba explicaciones. Conforme pasaban los días, el ambiente en el grupo se volvió más tenso. Un miembro desapareció sin aviso. Nadie lo mencionó, solo apareció un mensaje frío: el silencio cuesta más que el dinero. Empecé a sentir miedo, no por las tareas, sino por lo que sucedía detrás de la pantalla. Entonces llegaron las tareas físicas. Nos pidieron entregar paquetes en lugares alejados y hacer vigilancia. Algo que rompía la distancia virtual y nos ponía cara a cara con la realidad. Sentía que nos ponían en una jaula, vigilándonos constantemente. Aquel miedo se intensificó cuando encontré señales de que alguien había entrado en mi apartamento. No habían robado nada, pero los detalles eran claros. Alguien había estado husmeando, dejando mensajes encriptados en notas escondidas. Una noche, tras una entrega, recibí un vídeo anónimo. En la imagen aparecía mi propia casa y una voz distorsionada me decía: no estamos tan lejos como crees. Mi corazón se paralizó. Intenté hablar con otros miembros, pero nadie respondía. Sabía que podía estar solo. El grupo no era solo un equipo para hacer dinero. Era una trampa, una red oscura que usaba la codicia y la necesidad para atrapar a sus presas. Por eso te lo digo, si alguna vez recibes una invitación así, piénsalo 2 veces, porque lo que empieza con promesas de dinero fácil puede acabar siendo una pesadilla sin escapatoria. Cuando Espiga desapareció, comprendí que el grupo no era solo un equipo de delincuentes. Éramos peones de un poder que no mostraba su rostro. Y lo peor es que ese poder nos observaba, nos controlaba y nos aplastaba sin piedad. Poco después de la desaparición de Espiga, la atmósfera dentro del grupo se volvió insoportable. Nadie decía nada, pero los mensajes eran más fríos, las órdenes más estrictas y la vigilancia más implacable. Nos pidieron ser más discretos, lo que en realidad significaba que cada error sería la última vez que veríamos a un compañero. Yo empecé a notar movimientos extraños alrededor de mi casa. Al principio eran detalles mínimos: pasos afuera cuando nadie debía estar, un susurro apenas audible por la ventana, señales en la puerta que yo no había dejado. Intenté no entrar en pánico,
pero la sensación de estar atrapado crecía cada día. El teléfono dejó de ser solo un medio para trabajar. Se convirtió en un arma de doble filo. Recibía mensajes cifrados con imágenes borrosas de mi propia casa, datos personales que nadie fuera del grupo debería tener y coordenadas a lugares que no reconocía. Una vez me enviaron una fotografía de mi madre tomada desde lejos, en su casa. Sentí que el mundo se me venía abajo. La amenaza ya no era contra mí, sino contra quienes amaba. Mi paranoia aumentó hasta límites insospechados. Empecé a grabar todo lo que ocurría, pero nadie sabía quién o qué era el responsable. Sentía que me acechaban en cada esquina, que la sombra del grupo se extendía incluso fuera de la Deep Web, en la vida real. Las tareas que nos asignaban se volvieron aún más peligrosas. Ya no era solo hackear o repartir paquetes. Nos pidieron interceptar a personas, manipular encuentros y, en ocasiones, provocar conflictos para que otros ganaran dinero con el caos. Era un juego macabro donde los hilos se movían a nuestro alrededor y nosotros éramos piezas. Una vez durante una entrega, me encontré en un callejón oscuro esperando a un contacto. Cuando llegó, no era un humano, era un dron, con un compartimento que me entregó un USB. Al abrirlo, encontré documentos con información personal de varios miembros del grupo. Todo estaba siendo monitoreado. Fue entonces cuando intenté contactar a alguien fuera del grupo. Mandé mensajes a antiguos amigos, pero desaparecían sin respuesta. No sé si me bloqueaban o si alguien los había amenazado. Me sentí más solo que nunca. La presión era tan grande que comencé a cuestionar mi cordura. En sueños veía siluetas que me susurraban amenazas y despertaba con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Pero al encender la luz no había nada. Una noche, el grupo nos pidió actuar en una misión que parecía cruzar una línea invisible. Interceptar un cargamento en las afueras de la ciudad, con instrucciones precisas, pero sin explicar quién o qué transportábamos. La sensación de peligro era abrumadora. Al llegar al punto de encuentro, vi varios coches sin matrícula y hombres con rostros cubiertos. Me ordenaron esperar y de repente escuché un disparo. El caos estalló. Vi cómo un hombre caía herido y el resto del grupo corría para cubrir el paquete. En medio del miedo y la confusión, supe que esto ya no era un simple juego. Estábamos involucrados en algo mucho más oscuro y violento de lo que nadie me había contado. Cuando intenté alejarme, envié un mensaje con la palabra «basta» a los administradores. La respuesta fue inmediata y aterradora. Un vídeo con mi cara grabada desde mi apartamento, con un cartel que decía «Aquí empezamos». Supe entonces que no había escapatoria. El grupo, o mejor dicho, la red que controlaba la cosecha, había cruzado todas las fronteras entre lo digital y lo físico. Controlaban no solo mis movimientos, sino mi mente. Los días siguientes fueron un infierno de vigilancia constante y mensajes amenazantes. Recibí instrucciones para continuar trabajando, bajo amenaza de hacer daño a quienes amaba. No podía parar, ni siquiera podía denunciar. Fue entonces cuando comprendí la cruel realidad. La Deep Web no es solo un mercado clandestino, es una prisión invisible que atrapa con sus propias reglas. Y lo peor es que sus muros están hechos de miedo, silencio y traición. No puedo contar todo lo que pasó después. Algunos secretos son demasiado oscuros, demasiado peligrosos para ser pronunciados en voz alta. Pero sí puedo decirte esto. Si alguna vez te cruzas con un grupo que promete dinero fácil en la Deep Web, no lo dudes. Corre. Porque cuando entras en ese mundo, no solo arriesgas tu dinero, arriesgas tu vida. Y recuerda siempre, en la Deep Web no hay fantasmas, solo personas desesperadas. Y el verdadero terror es saber que eres la presa. No puedes imaginar el precio que pagué por conectar con el lado más oscuro de Internet, hasta que lo viví en carne propia. Quizá pienses que esto es solo una historia más sobre la Deep Web, pero te aseguro que lo que me pasó a mí no tiene nada que ver con leyendas o cuentos de terror. Es real, y es una pesadilla que empezó con una mezcla tóxica de curiosidad y venganza. Todo comenzó una noche cualquiera. La ciudad estaba cubierta por una niebla espesa y la lluvia golpeaba con fuerza los cristales de mi apartamento. Yo estaba solo,
más solo que nunca. Había pasado meses intentando recomponerme tras la traición más brutal que alguien podía sufrir. Una traición que me destrozó la vida, que me robó años, ilusiones y que parecía no tener castigo alguno. La justicia convencional no funcionó. La policía me dio la espalda. Los tribunales ignoraron mis pruebas. La persona que arruinó mi vida caminaba libre, riéndose de mí. Y en esa soledad y frustración, una idea comenzó a crecer en mi mente: buscar justicia por mis propias manos. No era la primera vez que oía hablar de la Deep Web, ese lugar oscuro, inaccesible para muchos, donde la ley se desvanecía y el miedo dominaba. Una tarde, después de una búsqueda rápida en foros comunes, descargué el navegador Tor. No tenía idea de dónde me estaba metiendo, pero no podía parar. Abrí la puerta a un mundo paralelo, un internet sin reglas ni límites. Lo primero que me llamó la atención fueron los mercados ilegales, llenos de todo tipo de cosas prohibidas. Pero no era eso lo que buscaba. Quería encontrar un sitio donde alguien pudiera castigar a ese traidor. Entonces encontré un hilo, un foro casi oculto, donde se hablaba de justicieros anónimos. Eran personas que se encargaban de hacer pagar a quienes la ley ignoraba. No preguntaban, no juzgaban, solo ejecutaban lo que llamaban justicia. Me costó decidir si creer o no, pero la esperanza era lo único que me quedaba. Creé un alias, me metí de lleno y contacté con ellos. Al principio, las respuestas fueron vagas, sospechosas. No confiaban en cualquiera. Me pidieron pruebas, detalles, fechas, nombres, todo para asegurar que mi caso fuera legítimo. Mandé fotos, conversaciones grabadas, ubicaciones donde mi enemigo solía estar. Sentí miedo, sí, pero también un extraño alivio al pensar que alguien estaba tomando cartas en el asunto. Y entonces recibí un mensaje que cambió todo. La cuenta atrás ha comenzado. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión constante y paranoia. Mensajes cifrados llegaban a mi móvil con imágenes que no entendía del todo. Personas que conocía poco o nada, vigiladas, expuestas. Gente vinculada de alguna forma con mi enemigo. Sabía que no era casualidad. Una mañana, al bajar a recoger el correo, encontré algo que me heló la sangre. Una carta sin remitente, con letras negras escritas a mano. El precio de la traición es la vigilancia constante. El papel olía a quemado, como si alguien hubiera querido dejarme un mensaje amenazante, casi ritualista. Empecé a mirar por encima del hombro. Cada sombra parecía esconder un peligro. Mi móvil vibraba con mensajes anónimos, con fotos de mi familia, con advertencias veladas. No intentes escapar. Pensé que era un juego, una forma de asustarme para que abandonara la idea. Pero una noche, la policía apareció en mi puerta. Alguien había muerto, un conocido cercano a mi enemigo. La escena era confusa, sin explicaciones claras. Nadie me culpó directamente, pero yo sentí que, de alguna manera, era responsable. La venganza que había pedido empezaba a salpicar más vidas. Intenté desconectarme, dejar todo atrás. Corté el contacto con el Cuervo, el enigmático líder de los justicieros, pero él no me dejó ir tan fácil. Recibí mensajes cada vez más directos y amenazantes. Fotografías donde aparecía yo, mis amigos, mis familiares. Un recordatorio claro: no puedes huir. Mi vida se convirtió en una prisión invisible. Perdí clientes en el trabajo, mis amigos empezaron a distanciarse y la paranoia me devoraba. Sabía que me vigilaban, que me manipulaban. Un día recibí un vídeo sin sonido, solo una figura encapuchada esperando en un almacén abandonado, con un mensaje escrito: ve al lugar marcado, allí conocerás la verdad. Esa noche no dormí. Sabía que cruzar esa puerta significaba adentrarme aún más en la oscuridad, pero algo dentro de mí no me dejaba detenerme. La venganza ya me había atrapado. No tenía opción. La curiosidad, la rabia y el miedo se mezclaban en mi pecho mientras me dirigía al lugar marcado en el mapa que me enviaron. Era un almacén viejo y abandonado en las afueras de la ciudad, rodeado de maleza y escombros. Un sitio que parecía condenado por el tiempo y el abandono. La puerta estaba entreabierta,
chirriando con el viento frío de la noche. Entré con cautela, con la sensación de que cada paso me hundía más en un pantano del que no podría salir. La oscuridad era casi total, solo rota por la luz azulada de una pantalla que se encendió al instante, mostrándome una figura que jamás olvidaría: el cuervo. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero su voz sonaba firme, sin rastro de humanidad, como un juez implacable. Jack, has elegido este camino. Aquí conocerás la verdad. La justicia que buscabas no existe. Solo hay venganza, y tú has alimentado ese monstruo sin saberlo. Me reveló que justicieros anónimos no eran más que una red organizada para controlar y manipular a personas desesperadas como yo. Usaban historias reales para atraer víctimas, como cebo, y luego las utilizaban para sus propios fines sin escrúpulos. No eres un justiciero, Jack, eres un peón. En ese momento, la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en aquella cámara oscura. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma. Pasaron horas interminables, mientras la única compañía era el frío y el eco de mis propios pensamientos. Busqué una salida, cualquier rendija por donde escapar. Finalmente, un fallo en el sistema de cierre me permitió abrir la puerta y salir al aire libre, donde la lluvia había cesado y la ciudad seguía indiferente a mi sufrimiento. Al regresar a casa, la realidad se volvió aún más perturbadora. Las sombras parecían seguirme, y el teléfono volvió a sonar con mensajes que mezclaban amenazas veladas y fragmentos de mi propia historia que solo alguien muy cerca podía conocer. Lo peor llegó cuando recibí un paquete sin remitente. Dentro, una foto de mi ex mejor amigo con una cruz roja pintada en la cara. Al lado, una nota: si quieres que esto termine, haz lo que te pedimos. Me obligaron a entregar información personal y detalles de personas vinculadas a mi enemigo, como si fuera un marioneta. Cada acción me alejaba más de la persona que fui y me hundía en un pozo oscuro donde la violencia y el miedo eran moneda corriente. Sentí que me estaban robando la vida poco a poco. Mi trabajo, mis relaciones, incluso mi salud mental se deterioraban. La policía, cuando quise acudir a ellos, me miraba con desconfianza, como si yo fuera parte del problema. Un día, al salir de casa, vi algo que heló mi sangre: una figura encapuchada observándome desde la esquina de la calle. Trató de esconderse al notar que la miraba, pero yo ya sabía que el cuervo y sus secuaces estaban en todas partes. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada ruido inesperado, cada llamada anónima, me recordaba que nunca estaba realmente solo. Pasaron semanas sin respuestas, hasta que una noche recibí una última llamada. Una voz distorsionada, casi un susurro, me dijo: tu enemigo ya no existe, Jack. Has pagado el precio. Pero recuerda, esto no termina aquí. Siempre estaremos vigilando. Desde entonces vivo con un miedo paralizante. La venganza que buscaba no me liberó, sino que me encadenó para siempre a un mundo donde la justicia y la moral no tienen sentido, donde el odio se disfraza de justicia y la muerte acecha en cada esquina. Si alguna vez te sientes tentado a adentrarte en la Deep Web buscando justicia, piénsalo 2 veces. Allí no hay héroes, solo víctimas que se convierten en monstruos. Nunca pulses un enlace sin leer lo que dicen quienes ya lo hicieron. Ahora os cuento algo real, algo que me pasó y que aún hoy me cuesta explicar. No es una historia para compartir en broma, sino una advertencia para cualquiera que, como yo, se sienta atraído por lo oculto, lo extraño, lo prohibido. Todo empezó hace unas semanas, cuando exploraba la Deep Web. Quería encontrar algo diferente, no los típicos sitios de siempre, sino un foro que se mencionaba en susurros, un rincón donde los usuarios comentaban vídeos y enlaces que nadie recomendaba. Era un espacio de advertencias, testimonios inquietantes y preguntas sin respuesta. Al principio, pensé que solo era un foro más lleno de leyendas urbanas, pero me equivoqué. El primer comentario que captó mi atención decía: si llegas hasta aquí, no mires el siguiente vídeo, no es para ti. Aquella frase era un desafío,
Y ya sabemos lo que pasa cuando uno no puede resistir un reto, sobre todo en estos ambientes digitales. Hice clic. El vídeo era oscuro, borroso, sin sonido. Una figura apenas distinguible se movía en una habitación mal iluminada. No parecía nada terrorífico, solo extraño. Pero había algo que me erizaba la piel y no podía apartar la mirada. Justo cuando estaba a punto de cerrar la pestaña, un nuevo comentario apareció bajo el vídeo. ¿Viste lo que hizo ella a las 3:17? Number, no lo hagas. Fue real y arruinó a mucha gente. Busqué el momento señalado, pero no había marcas ni nada que indicara esa marca temporal. Retrocedí fotograma a fotograma con el corazón acelerado. Y entonces la vi. No era la figura principal del vídeo. Era una sombra, una silueta que parecía flotar detrás de ella, que no tenía forma humana definida, pero sus movimientos eran demasiado precisos para ser casuales. Era como si alguien me estuviera observando desde dentro del vídeo. Sentí un frío intenso que se extendía por mi cuerpo, una sensación que hasta ahora no había experimentado. Cerré el vídeo, pero el efecto no desapareció. Al día siguiente, regresé al foro y leí más comentarios. Eran todos mensajes crípticos, llenos de miedo, pero también de advertencias. Usuarios contaban que después de ver ese vídeo, habían comenzado a notar cosas extrañas, que se sentían vigilados, que sus vidas se volvían un caos. Empecé a obsesionarme. Encontré más enlaces y vídeos similares, siempre con comentarios que advertían sobre lo que ocurriría si seguías mirando. Historias de personas que desaparecieron o que perdieron la razón. Y curiosamente nadie describía claramente qué veían. Solo decían que era algo real, demasiado real. Intenté comunicarme con algunos usuarios, pero muchos dejaron de responder o sus cuentas desaparecieron. Otros lanzaban mensajes de despedida enigmáticos como: «No miréis más, nos persiguió. El eco está aquí». Algunos mensajes estaban llenos de códigos y acertijos. Para acceder a ciertos hilos había que resolver puzzles sin sentido, como una especie de prueba para entrar en niveles más profundos del foro. Curioso y sin saber muy bien por qué, me puse a resolverlos. La sensación era como entrar en una madriguera que se hacía cada vez más oscura. Finalmente, encontré un archivo oculto, un documento de texto con todos los comentarios que había leído, pero también con anotaciones al margen, escritas a mano. Estas notas hablaban de algo llamado eco digital. No era un virus normal ni un programa malicioso. Era una presencia intangible, una especie de conciencia virtual que se infiltraba en esos vídeos y textos, que los modificaba y los usaba para atrapar a quien los veía. La advertencia era clara. Si te expones demasiado, el eco puede manifestarse en tu vida, no como un fantasma, sino algo mucho peor. Intenté alejarme, cerrar la página, borrar el historial, pero fue inútil. El eco parecía seguirme, como si me hubiera marcado. Una noche recibí un mensaje en el foro que no esperaba. Era una alerta directa para mí. Deja de buscar o lo lamentarás. Pero ya era demasiado tarde. Mi mente no podía ignorar el eco, y lo peor fue cuando empecé a notar cosas en mi entorno. Objetos que se movían solos, sonidos extraños en la casa cuando estaba solo, sombras que parecían deslizarse por las paredes sin explicación. Mi perro, que siempre ha sido tranquilo, empezó a gruñir sin motivo aparente y a mirar fijamente a rincones vacíos. La realidad comenzaba a desdibujarse con la presencia del eco. En mi próxima visita al foro, varios usuarios habían desaparecido, sus cuentas cerradas o congeladas, con mensajes finales: «Nos atrapó, no dejéis que os atrape». Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de un peligro digital, sino de algo que se filtraba en el mundo real. Y aquí estoy, escribiendo esto, con la esperanza de que alguien me escuche, que alguien que lea esto entienda que algunos secretos no deberían ser descubiertos. Porque en la Deep Web, a veces los comentarios no solo hablan, te persiguen. Al principio, intenté convencerse a mí mismo de que todo era paranoia, una mezcla de sugestión y cansancio. Pero la realidad era mucho más perturbadora. Las cosas empezaron a cambiar desde que recibí los primeros mensajes anónimos en mi móvil, sin remitente, con frases cortas y crípticas. ¿Lo viste?
No mires atrás. Estamos en tus sombras. Cada mensaje era un golpe directo a mi tranquilidad. Y aunque trataba de ignorarlos, sentía cómo un nudo en el estómago se hacía más fuerte. La sensación de estar siendo observado se volvió constante. Una noche, mientras estaba en casa solo, recibí uno de esos mensajes con un enlace. Mi instinto me gritaba que no lo abriera, pero la obsesión pudo más. Lo reproducí. El vídeo era distinto a todos los anteriores. La imagen era nítida, demasiado real. En pantalla aparecía una persona, pero sus ojos no tenían pupilas. Solo una oscuridad absoluta que parecía absorber toda la luz. La expresión de esa figura era estática, sin vida, y poco a poco su rostro comenzó a distorsionarse de una manera que helaba la sangre. Intenté apartar la vista, pero el vídeo no terminaba. Se repetía en un bucle infinito, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin salida. Esa misma noche, mi casa se transformó. Ruidos inexplicables resonaban en las paredes, golpes sordos, susurros casi inaudibles, pasos que parecían acercarse y alejarse sin patrón alguno. Grabé todo con mi móvil y una cámara que puse en la sala. Al revisar las grabaciones, todo parecía normal salvo por una cosa. El vídeo de aquella figura en pantalla, reproduciéndose sin fin, estaba ahí, en la grabación, aunque yo no lo había puesto. El eco digital había cruzado la frontera del mundo virtual para entrar en mi realidad. Intenté hablar con amigos y buscar ayuda en otros foros, pero nadie quería saber del eco. Algunos lo tachaban de bulo, otros me decían que había perdido la cabeza. Unos pocos, con cuentas nuevas y perfiles anónimos, me enviaron mensajes. Una vez dentro, no hay salida. Él viene por ti. Cuida lo que ves, Jack. La paranoia fue creciendo. Mi rutina se volvió una pesadilla. No podía dormir sin sentir que algo me vigilaba. Por las noches, sombras se movían en el borde de mi visión. Susurros llamaban mi nombre, y mi reflejo en el espejo parecía deformarse por breves instantes. Incluso mi perro, antes tan tranquilo, ahora ladraba sin motivo, mostrando miedo a rincones donde no había nadie. En el foro más usuarios desaparecían. Sus cuentas quedaban congeladas con mensajes finales. No miréis más. Nos arrastró. No hay escapatoria. Sentí que debía enfrentar el eco, entender qué era, por qué me perseguía. Así que volví al foro y respondí a un mensaje privado que había ignorado varias veces. Decía, tu siguiente paso determinará cuánto tiempo tardarás en olvidarnos o en unirte a nosotros. Ese mensaje venía con un nuevo enlace. Mi mente se rebelaba contra abrirlo, pero mi curiosidad me dominaba. El vídeo era el peor de todos. No mostraba imágenes confusas, sino una grabación clara de un lugar oscuro, vacío, pero que me resultaba extrañamente familiar. Conforme miraba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Volví la mirada a la pantalla y vi que la figura con los ojos vacíos del vídeo anterior estaba allí, parada justo detrás de mí. Quise apagar el ordenador, pero no respondía. La figura se acercaba y mi respiración se aceleraba. Aquella noche no dormí. Escuché pasos, voces que susurraban mi nombre y un frío que se extendía por toda la casa. Al día siguiente, sentí que algo dentro de mí había cambiado. No era solo miedo, sino una sensación de vacío, como si el eco se hubiera alojado en mi mente, en mi piel. Intenté borrar todo rastro del foro, del vídeo, pero las sombras seguían presentes. No sé cuánto tiempo aguantaré así. Escribo esto porque siento que pronto desapareceré, o peor, que me convertiré en otro comentario más, otro aviso, otro eco atrapado en la Deep Web. Si estás leyendo esto, recuerda, nunca pulses un enlace sin leer lo que dicen quienes ya lo hicieron, porque en la Deep Web los comentarios no solo hablan, te persiguen. Hay cosas que, cuando las lees, desearías no haber conocido jamás. Yo no tuve esa suerte. No soy alguien que busque problemas ni que disfrute del riesgo, pero lo que voy a contar empezó como una curiosidad
y terminó consumiéndome. Todo comenzó una noche en la que no podía dormir. La mente me daba vueltas y decidí conectarme a la Deep Web, ese lugar oscuro y escondido de Internet donde, dicen, se ocultan los secretos más terribles de la humanidad. Nunca pensé que iba a toparme con algo que me helaría la sangre y me seguiría persiguiendo días después, incluso cuando apagaba el ordenador. Buscaba algo distinto y lo encontré en un foro. A primera vista parecía un espacio para citas y encuentros, pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que allí se movía gente con obsesiones que iban más allá de lo común. Los mensajes estaban llenos de un lenguaje explícito, sí, pero también de un tono que no era simplemente sexual. Había una sombra oscura de control, dominación y algo que rozaba lo ilegal. Los usuarios compartían relatos y organizaban encuentros, pero no eran citas normales. No había flores ni conversaciones triviales. Hablaban de juegos mentales, pactos secretos y lugares escondidos donde hacer realidad sus fantasías más retorcidas. Y no eran solo palabras, parecían tratos reales, acuerdos silenciosos para cruzar líneas que nadie quiere mencionar. Entre todos los perfiles, uno destacaba por encima del resto: Nocturno 45. Sus relatos tenían una precisión inquietante, como si narrara experiencias propias, o peor aún, crónicas de cosas que había presenciado. Hablaba de encuentros en sótanos lúgubres, con gente que se cubría el rostro, pactos sellados con sangre y desapariciones que nadie buscaba. Leí uno de sus relatos que me dejó sin aliento. Describía cómo una mujer llegó a una cita puntual, con una máscara negra que cubría su rostro, y que a la mañana siguiente simplemente desapareció. Nadie supo qué había pasado. La descripción era tan vívida que podía sentir el ambiente húmedo, escuchar los ruidos apagados de aquella casa vieja y hasta percibir el miedo en su voz escrita. Al principio pensé que eran solo historias extremas, una forma de llamar la atención, pero conforme leía más, la sensación de que estaba ante algo real se volvió insoportable. Y aunque mi cabeza me decía que me apartara, mi cuerpo no podía dejar de buscar más. Con el tiempo empecé a escribir tímidos mensajes en el foro, preguntando cómo funcionaban esos encuentros, qué reglas tenían, hasta que un día, sin esperarlo, recibí un mensaje privado. Era de Nocturno 45. Solo decía: si quieres saber más, ven, dirección y hora adjuntas. No respondas a este mensaje. No había nada que me indicara quiénes eran, ni por qué me elegían a mí. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y estupidez, hizo que guardara la dirección y la hora. La noche del encuentro, el miedo se mezclaba con una adrenalina extraña. Llegué a un barrio que parecía olvidado por el tiempo, con calles oscuras y edificios derruidos. La dirección señalaba una casa vieja, con la puerta entreabierta. El silencio era absoluto, salvo por el leve sonido de unas velas parpadeando en el interior. Entré y me encontré con un grupo de personas sentadas en círculo. No había ninguna bienvenida ni palabras amables, solo miradas duras y frías que me atravesaban. La sensación de estar rodeado de desconocidos con secretos oscuros me hizo temblar. Me pidieron que mostrara pruebas de encuentros anteriores para quedarme con ellos, pero no tenía nada. No importó. Me dejaron quedarme solo para observar. Entonces, comenzó la proyección de vídeos. No eran grabaciones comunes. En ellos se mostraban escenas de dominación, humillación y juegos psicológicos que superaban todo lo que había leído. Algunas imágenes mostraban personas perdiendo la razón, cediendo a órdenes que les desgarraban el alma. No había violencia física explícita, pero el terror psicológico era palpable. Lo peor fue cuando vi una grabación en la que alguien rompía a llorar, suplicando salir, mientras un grupo alrededor parecía indiferente o disfrutaba del sufrimiento. En ese momento supe que no estaba solo en esa locura, y que esa comunidad era un refugio para los que habían cruzado líneas que la mayoría ni siquiera se atreve a imaginar. Salí de la casa con la cabeza dándole vueltas, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. Caminé sin rumbo por las calles hasta llegar a mi casa. Intenté apagar el recuerdo y cerrar esa puerta que había abierto.
Pero al encender el ordenador, el foro seguía ahí, y Nocturno 45 había dejado un nuevo mensaje. La próxima cita es solo para los valientes. Y yo no sabía si quería seguir siendo uno de ellos. Después de aquella noche en la casa vieja, mi vida se convirtió en una constante pesadilla que no podía apagar ni con el sueño. Noches sin dormir, paranoia creciente y una sensación de que algo oscuro y profundo había despertado dentro de mí. No podía borrar de mi mente las imágenes, las miradas vacías, el silencio inquietante de aquel círculo. Volví al foro, a ese mundo en la Deep Web que parecía absorber todo mi tiempo y mi cordura. Ahí apareció ViperX, un usuario distinto a Nocturno 45, pero igual de perturbador. Sus relatos no eran simples historias de citas pervertidas. Hablaba de citas especiales que se convertían en secuestros temporales, donde las víctimas eran arrancadas de sus vidas y llevadas a lugares secretos, desconocidos para cualquiera. Lugares sin cámaras, sin testigos, donde la gente desaparecía y volvía siendo otra persona, o no volvía. Leí durante horas sus mensajes que describían con una precisión escalofriante esos juegos. Hablaba de salas oscuras con paredes insonorizadas, donde el tiempo se deformaba y la mente se quebraba bajo órdenes y castigos invisibles. Decía que en esas citas nadie podía confiar en nadie, ni siquiera en uno mismo. La línea entre lo virtual y lo real comenzó a desdibujarse para mí. Sentía que me seguían, que alguien vigilaba cada uno de mis movimientos. Pequeños detalles aparecían en mi día a día. Un coche que se detenía unos segundos más de lo normal frente a mi casa, sombras en las esquinas cuando volvía tarde, susurros en el silencio de la madrugada que no podía explicar. El miedo me paralizaba y, sin embargo, volvía al foro. Cada vez que entraba, los mensajes personales llegaban sin cesar. Sabemos quién eres, Jack. Tu próximo encuentro está más cerca de lo que piensas. No intentes esconderte. Un día, mientras trabajaba en casa, recibí un correo con un vídeo adjunto. Lo abrí con miedo. La grabación mostraba la entrada de mi edificio, con un ángulo desde la calle, y una figura oscura que se movía rápido y desaparecía tras una esquina. No había sonido, solo el frío registro de la imagen. Mi pulso se aceleró y supe que ya no había vuelta atrás. La paranoia creció. Cada sombra se volvía una amenaza, cada ruido en la noche un aviso. Empecé a sentir que alguien podía entrar en mi casa en cualquier momento, que estaba siendo observado a través de cámaras invisibles o dispositivos que ni siquiera conocía. Intenté apagar todo. Cambié de móvil, de ordenador, incluso de número de teléfono. Pero el foro estaba ahí, como una telaraña que me atrapaba cada vez más fuerte. Un día llegó un mensaje que no esperaba. No era un texto ni un vídeo, sino una invitación directa, con un lugar y una hora. Nos veremos en la próxima cita, Jack. No desaparezcas. No había salida, la cita era real. Llegó la noche. Con el corazón en la garganta, me dirigí al lugar indicado. Era un edificio abandonado, igual de lúgubre que la casa de la primera cita, pero más grande, con ventanas rotas y puertas que parecían gritar abandono. Al entrar, me recibieron en silencio, sin preguntas ni explicaciones. La gente era distinta, con ojos que parecían haber perdido la humanidad. Me hicieron pasar a una sala oscura donde un círculo de sillas esperaba, y en el centro, un recipiente con una sustancia que no supe identificar. Los rostros se cubrían con máscaras, y una voz grave comenzó a hablar. No entendí todo, pero me llegó claro el mensaje. Estaba ahí para participar en un juego, un rito que no podía abandonar. Me mostraron vídeos de citas anteriores, donde la gente se había roto, había cambiado para siempre, o simplemente había desaparecido. Intenté salir, pero no me dejaron. Durante horas me mantuvieron allí, sometido a pruebas psicológicas que drenaban mi voluntad. Me hicieron enfrentar mis miedos más profundos. Me mostraron visiones y amenazas veladas. No había violencia física, pero el terror mental era insoportable. En un momento, me hicieron firmar un acuerdo. No pude leerlo bien, pero el compromiso era claro.
pertenecer a ese mundo sin retorno. Salí de allí exhausto, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en esa oscuridad. De vuelta a casa, la línea entre la realidad y el foro desapareció por completo. No sabía si lo que había vivido era real o una pesadilla inducida, pero sabía que ya no podía escapar. Cada vez que me conectaba, mensajes nuevos llegaban, susurrando que la siguiente cita ya estaba planeada. Sentía que la red oscura me había capturado y que no habría final feliz. Porque en ese mundo las citas no terminan con un adiós, terminan con la certeza de que has perdido tu libertad, tu alma o incluso tu vida. Y yo ya estaba condenado a seguir siendo parte de esa pesadilla sin fin. Hay cosas que no quieres saber, secretos que es mejor dejar enterrados en la oscuridad, pero yo tropecé con uno que me perseguirá toda la vida. Todo comenzó una noche cualquiera, aburrido y buscando algo que me sacara de la monotonía. Había escuchado 1000 historias sobre la Deep Web, ese rincón de Internet que pocos se atreven a visitar, donde todo es oscuro, anónimo y peligroso. Ya había entrado antes, con precaución y sin profundizar demasiado, pero esa noche fue diferente. Mientras navegaba por foros y chats anónimos, encontré un enlace enterrado entre hilos sin sentido, que me llevó a un sitio privado, una especie de mercado clandestino que no vendía drogas ni armas, sino algo mucho más macabro: órganos humanos. El nombre del foro era simple y crudo: Mercado de la Carne. Para entrar necesitabas una invitación especial y cumplir con unos requisitos que incluían pruebas de identidad falsas y certificados digitales que parecían imposibles de conseguir. Pero después de varios días de esfuerzo, trucos y contactos, finalmente me dieron acceso. Lo que encontré allí superó cualquier película de terror que haya visto. Fotos, vídeos y documentos médicos que mostraban órganos humanos frescos, etiquetados y en condiciones para ser implantados. Pero lo más perturbador era la subasta en tiempo real. Un sistema sofisticado donde compradores anónimos pujaban por corazones, hígados, pulmones, riñones, todo con precios que parecían sacados de otro mundo. Al principio, pensé que era un montaje, algún tipo de performance grotesco, pero la calidad de las imágenes y la precisión de la información médica me hicieron entender que era real. Y lo peor, estaba pasando ahora mientras yo leía esas líneas en algún lugar del planeta. La información era brutal, sin tapujos, descripciones minuciosas del estado de cada órgano, análisis de compatibilidad, tiempos de extracción y envío, todo orquestado con la precisión de una empresa multinacional, pero en la clandestinidad más absoluta. Empecé a indagar más, buscando pistas, nombres, cualquier detalle que pudiera revelar la verdad detrás de ese mercado. Y entonces apareció lo que nadie esperaba: historias de víctimas, personas desaparecidas sin explicación, que no aparecían en ningún lado. Testimonios anónimos de sobrevivientes que describían con horror lo que les había pasado: secuestros, confinamiento en lugares secretos, extracción de órganos mientras estaban vivos, conscientes, sin anestesia. Uno de esos relatos fue como un puñetazo en el estómago. Una joven, llamada Ana en la grabación, explicaba cómo la habían capturado en una calle solitaria. La mantuvieron en un sótano, atada a una camilla, durante horas interminables mientras le extraían un riñón, luego partes de su hígado, todo sin que pudiera hacer nada para evitarlo. El sonido de su voz temblorosa y el silencio mortal que seguía a cada frase me helaron la sangre. Ana logró escapar, pero nunca volvió a ser la misma. Al darme cuenta de la magnitud de lo que estaba viendo, intenté entender cómo funcionaba todo eso. Descubrí que la red estaba organizada como un negocio perfectamente estructurado. Cazadores que seleccionaban a las víctimas, generalmente personas sin familia o sin vínculos fuertes. Transportistas que movían los cuerpos a granjas ocultas y vendedores que se encargaban de la subasta. Era un sistema implacable, brutal y despiadado. Nadie era seguro, ni siquiera los que pensaban que vivir en zonas seguras les protegería. Y justo cuando pensaba en parar,
recibí un mensaje. Un simple texto encriptado que decía, «Deja de buscar o serás el siguiente». No sabía si era una advertencia, una amenaza o una broma, pero sentí el miedo real por primera vez en mucho tiempo. El corazón me latía con fuerza, pero no podía apartarme. Mi curiosidad se había convertido en una obsesión. Fue entonces cuando decidí entrar en una subasta en vivo. La pantalla mostraba un contador regresivo y una lista de órganos disponibles. Los postores pujaban frenéticamente, sin importar el coste. Vi cómo un corazón joven alcanzaba una cifra escandalosa, mientras otros órganos eran vendidos casi en silencio. No había rostros, no había voces, solo mensajes fríos y transferencias de bitcoins que sellaban el destino de esas vidas robadas. Ese día, en esa subasta, entendí que no estaba solo, que en las sombras digitales, una red invisible movía millones a costa de vidas humanas. Lo que vi me cambió para siempre, pero no podía dejarlo ahí. Tenía que saber más. Y eso fue el comienzo de una pesadilla de la que ahora no sé si podré escapar. Después de aquella subasta en vivo, sentí que había cruzado una línea que no podía deshacer. Tenía que ir más allá. Tenía que conocer quiénes estaban detrás de todo eso. Así que me lancé a investigar con más intensidad. Sabía que los vendedores y compradores usaban todo tipo de trucos para ocultar sus identidades. Proxies, VPNs, redes en cadena, incluso servidores ocultos en distintos países. Pero con paciencia y algunas herramientas avanzadas que había aprendido a manejar, logré rastrear una dirección IP que parecía estar conectada directamente a uno de esos almacenes que mencionaban en el foro. Era un edificio viejo, abandonado, a las afueras de la ciudad. No había señales, cámaras visibles, ni nada que indicara actividad, pero yo sentí que ese era el lugar donde guardaban o preparaban las mercancías. Decidí ir una noche, a pesar del miedo que me recorría la espalda. No quería dejar que me ganara. Cuando llegué, todo estaba en silencio. El viento movía algunas hojas secas y la única luz provenía de la luna. No había movimiento. Di la vuelta al edificio buscando alguna entrada, alguna pista. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápido, pero no vi nada. El corazón me latía con fuerza. La adrenalina me empujaba a salir corriendo, pero algo me detuvo. Sentí que alguien me observaba desde las sombras, como si estuviera siendo vigilado. Salí de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. No sabía si alguien me había visto o si era solo mi imaginación, pero el temor era real. Los días siguientes, la paranoia me consumió. Recibía llamadas en las que nadie hablaba, solo silencio al otro lado. Mensajes anónimos en mis redes sociales que desaparecían al instante. Sentía que estaba siendo seguido, que alguien estaba pendiente de mis movimientos. Incluso empecé a notar coches extraños cerca de mi casa, coches sin matrícula o con cristales oscuros. Intenté contarle a mis amigos, pero nadie quería escuchar. Son solo paranoias, Jack. Internet está lleno de cosas raras. Déjalo pasar, me decían. Pero yo sabía que esto era diferente. Intenté ir a la policía, pero fue peor. Cuando les expliqué lo que había descubierto y les mostré pruebas, me miraron con escepticismo. Historias de Internet, historias de terror, no tenemos pruebas. Si hay algo ilegal, denúncielo formalmente. No había a quien recurrir. La red que había encontrado estaba muy por encima de la ley. Un día, mientras revisaba el foro otra vez, vi algo que me heló la sangre. Un listado nuevo de personas desaparecidas, con fechas y lugares muy cerca de donde vivo. Uno de los nombres era tan familiar que casi caigo al suelo. Sentí que me quedaba sin aire. Estaba demasiado cerca, demasiado involucrado. Decidí buscar ayuda externa y contacté a un periodista que llevaba años investigando casos de desapariciones y tráfico ilegal. Me contó que esto no era nuevo ni exclusivo de la Deep Web. Llevaba años ocurriendo en varios países, pero la organización detrás era tan poderosa y discreta que nunca se lograba desmantelar. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, terminaba desapareciendo, o como decían en el argot, arreglado. Era un mundo oscuro donde el silencio era moneda de cambio y la supervivencia dependía de saber callar.
En esos momentos empecé a recibir advertencias más claras. Fotos mías enviadas a mi correo con lugares donde había estado. Mensajes directos con amenazas explícitas. Para tu propio bien, olvida todo. Pero ya era demasiado tarde. No podía dar marcha atrás. Mi vida se convirtió en un constante estado de alerta. Dejé de salir solo, cambié mis rutinas, usaba siempre ropa oscura para pasar desapercibido. Cada ruido fuera de lo normal me hacía saltar. Cada llamada desconocida me paralizaba. Y sin embargo, aquí estoy, contándote esto. Porque el verdadero terror no está en fantasmas ni en monstruos, sino en lo que los seres humanos son capaces de hacer en las sombras, cuando nadie los ve. Porque en algún lugar, mientras escuchas estas palabras, esa red invisible sigue funcionando, subastando órganos, destruyendo vidas y devorando la esperanza. Y yo solo espero no ser el siguiente. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.